Darío es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha llevado a cabo la disciplina a la televisión, Mentira la Verdad, en Canal Encuentro, y la radio en Demasiado Humano por Futurock. También a los escenarios con los espectáculos Desencajados y Salir a la Caverna. Ha sido docente en todos los niveles, desde la enseñanza primaria hasta el posgrado, con 20 años de labor en escuelas secundarias. Hoy da clases en el CBC de la UBA, en la Universidad de Hurlingham y en Flaxo. Es autor de Filosofía en 11 frases. Recibió el diploma al mérito del Premio Conex en Periodismo y Comunicación del año 2017 en la categoría Divulgación. Bienvenido, Darío, y muchísimas gracias por acercarte nuevamente a nuestra querida institución. Un aplauso. Me matan los aplausos pedidos. Es como, porque no hay nada, es como, dame un beso, ¿no? Es la falta total de espontaneidad, pero estamos tan necesitados de insertarnos, ¿no? En rutinas, en esquemas que hacen que la cosa funcione. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Me encanta porque esta especie como de vicio, desde la filosofía al psicoanálisis, de pensar cada pelotudez que uno dice, que uno hace, ¿no? Pero bueno, estamos como condenados a eso. Escuchaba en la presentación, yo hice un espectáculo que se llamaba Salir de la Caverna, y la compañera lo presentó diciendo Salir a la Caverna, y me encantó porque digo, tiene razón, porque el final del espectáculo era que cuando salís de la caverna te metés en una caverna más grande, o sea que nunca salís. Así que spoileó el final directamente con el cambio del título. Qué difícil es salir de la caverna si hay una afuera. Quiero aprovechar el tiempo. La charla se llama La filosofía entre el arte y la ciencia. Está, bueno, nada, obviamente, entre otras cosas estoy porque fui muy amigo de Elisa Caruso. Así que evidentemente esta charla tiene que ver con un homenaje a ella. Se llama La filosofía entre el arte y la ciencia, y un poco está todo como dicho ahí, ¿no? Porque todos ustedes sabrán, deben haber ya, más allá de los que cursan el profesorado en filosofía, los que no, haber cursado alguna que otra materia de filosofía, y obviamente decir que la filosofía está entre el arte y la ciencia ya supone una provocación, porque no tiene nada que ver con el arte, ¿no? ¿Desde qué lugar alguien puede decir que la filosofía es un arte con toda la carga histórica y el mandato epistemológico de la filosofía como tribunal supremo de la razón, como discurso que fundamenta al resto de los saberes, ¿no? Como esta especie de, esa idea que yo escuché re de chiquito, la madre de todas las ciencias, ¿no? ¿Qué significa ser madre, ¿no? En épocas donde todavía no se cuestionaba la sociedad patriarcal, sería interesante repensar hoy qué mandato tiene la filosofía con esa idea de que es madre de todas las ciencias. Pero está ligada al conocimiento, si quieren, no sé si científico, pero sí ciencia en el sentido antiguo. Vieron que la ciencia en el sentido antiguo era mucho más abarcativa, no era solo una ciencia como en la modernidad se da, una ciencia experimental o más bien empírica. Episteme, ¿no? Esta cosa de ciencia como un saber riguroso. La filosofía siempre tuvo ese propósito, siempre desde el inicio era como, se asociaba al filósofo con el sabio, por más intentos que siempre se han hecho de diferenciarlos, ¿no? Esta idea de que el sabio posee el conocimiento, el filósofo lo desea, por lo tanto no lo tiene, entonces lo está buscando permanentemente. Pero sí esta idea de que los que hacemos filosofía estamos como obsesionados con saber. De hecho,
¿Qué queremos los que hacemos filosofía? Queremos saber. Si a mí me dicen, ¿cuál es tu obsesión? Yo quiero saber. ¿Qué? Todo. Quiero saber por qué, digamos, desde por qué funciona este micrófono hasta para qué mierda estoy vivo, a por qué me tengo que morir, a qué pasa con el país, a por qué el poder, la amistad, nada, un orgasmo, una botella, todo me interesa. Nada me termina de satisfacer, ¿no? Y sé, y eso es lo peor, que me voy a morir sin saber nada. Pero no hago otra cosa que buscar porque hay algo en mí que quiere saber. Es eso, o sea, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Quiero saber, estoy en un lugar incómodo porque nada me alcanza, estoy todo el tiempo queriendo más. Queriendo más no es acumulativo, es como querer saber porque me doy cuenta que detrás de las manifestaciones de las cosas están inhibidas las posibilidades de ver cómo se articulan, qué hay detrás. Querer saber, en griego se dice filosofía. Ese amor al saber, definición remanida desde la etimología de la filosofía, no es más que eso. Digo, cuando ustedes sienten deseo por saber algo más de lo que se les presenta fenomenológicamente a la vista, es que les pica el bicho de la filosofía. ¿Qué es el deseo? Y entonces padecemos en la filosofía las mismas porquerías que padecemos con el deseo. Porque el deseo es insoportable, porque es interminable, porque es, digamos, pretencioso, porque siempre necesita más, porque es insatisfacible. Ese deseo, que nosotros por ahí estamos más acostumbrados a pensarlo en relación, ni hablar con lo sexoafectivo, pero también con algunas otras boludeces en las que nos encontramos en la vida cotidiana, yo qué sé, las cosas más materiales, incluso el desear un viaje. Justo estaba ahí pensando mis vacaciones antes de llegar acá, el deseo por irme a la mierda. O sea, ese deseo, digamos, que lo tenemos tan como inmanente en nuestra existencia, es, además, deseo por saber. También se nos presenta como un deseo por saber, por entender, eso, por entender. Tenemos ese problema, nos damos cuenta de que hay siempre la posibilidad de vislumbrar por qué las cosas se establecen de un modo y se nos oculta ese modo. Por eso, para mí, la esencia de la filosofía hoy cada vez más tiene que ver con esa manera de hacer filosofía que Derrida llamó deconstruir. O sea, ¿por qué no puedo hacer filosofía sino desde la deconstrucción? Porque lo que a mí me calienta, deseo, me erotiza, es, digamos, poder vislumbrar, poder desarmar tantas categorías al interior de las cuales vivimos y que nos presentan un mundo robusto, macizo, sólido, cerrado, casi una especie de mundo ideal, armónico, donde todo ocupa el lugar que tiene que ocupar, donde uno ingresa ahí, tiene claridad absoluta de qué es lo que tiene que hacer, qué significa trabajar, qué es la libertad, qué es la propiedad, qué es el amor, qué es la familia. El gran enemigo de la filosofía es el sentido común, o sea, el cotidiano. ¿Qué es el cotidiano, no? Kierkegaard, por ejemplo, Kierkegaard, que es el primero que invierte esta lógica. Kierkegaard dice, lo normal para un ser humano es vivir angustiado, porque desde que tomamos conciencia de que estamos vivos, sabemos que toda esta mierda se termina pronto y que no vamos a llegar ni a lograr el 1% de todo lo que nos propongamos. O sea, es insoportable tanta lucidez. Y la tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, me encanta el verbo que usa él, huimos a la cotidianeidad.
Huimos de nosotros mismos y nos metemos en esos andamiajes, en esos dispositivos que lo que hacen es narcotizarnos, básicamente. Es como adormecernos, anestesiarnos. Esa claridad con la que Marx habla del opio, el opio de los pueblos. ¿Qué es el opio? Es ese aletargamiento que al mismo tiempo nos da una especie de placer mínimo, y uno está ahí, compra cosas. Vinimos a este mundo para vivir casi de un modo efímero. ¿Qué hiciste durante toda la vida? Compré cosas. Genial, te morís igual, ¿no? Porque, digamos, no es que eso va a resolver, ¿no? Lo que todavía no ha podido resolver la diferencia, la división de clases, es que el que más tiene igual se muere, y se muere más o menos en los mismos plazos. Obvio que la pasó mucho mejor que el resto, pero todavía, digamos, ahí está igualado, ¿no? La muerte es democrática, por lo menos, en su final. Entonces, ese huir a lo cotidiano está bueno para entender que la vida cotidiana es una vida sesgada, ¿no? Es re loco porque se presenta como normal, y es la más anormal de todas, porque lo que hace es condicionarnos monocromáticamente a un único discurso, a una única idea, a una única experiencia. Todo se reduce, es reduccionismo pleno el cotidiano. Todo está preformateado, todo está guionado, todo lo que hacemos está guionado. Amar, ni hablar. Ya sabemos todo, o sea, pobre cuando nos enamoramos. Lo último que hacemos es vivir el amor. Lo que hacemos es reproducir burocráticamente un guión de normativas y mandatos ya prescritos acerca de lo que es el amor. Todas las pelotudeces que uno tiene que hacer para que el otro le dé bola, aparte, porque si uno sale de ese gueto, nadie se fija en uno, ¿no? Porque estás como en otra. Uno cree que ama, pero ingresa a dispositivos previos que construyen nuestra manera de amar. Es insoportable cuando uno está ahí en esa cadena de montaje amorosa, viendo que está haciendo lo que todos hacen. No sé si les pasa, yo a veces tengo esas epifanías que digo, ¿qué estoy haciendo acá, boludo? Soy la serialización marionetista de la industrialización sexual, porque haces eso, hasta cuando coges, haces lo que te dijeron que hay que hacer. Nadie es libre. Y en el aula, chan. Lo dejo. ¿Hacemos realmente o nos hacen? ¿No? ¿Qué significa transmitir, transferir, educar, enseñar? ¿No? Hay un texto de Giorgio Agamben hermoso que se llama Idea de la prosa. Son todos textitos cortos, y en uno de ellos yo usé un fragmento de ese texto como epígrafe de uno de mis libros. Define la palabra estudiante y dice que etimológicamente estudiante se asocia a estupefacto, que tiene la misma raíz que estupidez, porque el que estudia mucho se vuelve un estúpido. Me parece clave, ¿no? Porque para preguntarnos si cuando estudiamos estamos al interior del dispositivo escolar reproduciendo, digamos, exigencias, formatos que se necesita que uno de algún modo ejecute, o más bien cuando uno deconstruye y rompe la burocratización escolar, para el resto es un estúpido. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace?
Nos dieron 3 libros. A mí me pasaba con un alumno histórico que tuve en el colegio, que les daba, por ejemplo, yo trabajé muchos años en quinto año, todo el primer trimestre era el capítulo 1 de la República de Platón. La discusión sobre la justicia, ¿no? Hay 6 definiciones sobre la justicia. Los volvía locos a los chicos, ¿no? Estábamos 3 meses llevando a situaciones cotidianas, etc. Y era eso, ¿no? Y entonces tenía un alumno que yo les mandaba a leer el capítulo 1 y venía, y vos lo veías ahí, obviamente alejado, nadie le daba bola, acusado de nerd, entre otras cosas, y que leía la República entera. Y entonces el resto le decía, pero boludo, o sea, estúpido, te toman solo el capítulo 1. Yo me acuerdo que en la sala de profesores le decía a mis colegas, no puedo creer, hay alguien a quien le pasa algo en la escuela. Hay alguien que viene a la escuela y se copa con algo, porque justamente si alguien trasciende la ejecución sistemática y resolución de la normativa que implica el principal problema de la escuela, que es que está pensada desde la evaluación. O sea, la escuela es una excusa para evaluar, porque de lo que se trata es eso, del disciplinamiento acérrimo, que no significa que no haya escuelas copadas, no es por ahí, es pensar el dispositivo. Cuando alguien se sale de ahí y se copa, se rerotiza, un aula rerotizada es un escándalo para nuestra sociedad, porque en el aula se evalúa, y si se evalúa nadie la pasa bien, y si la pasás bien no es serio. Y pasarla bien es que alguien lea los otros 9 capítulos de la República. Si te toman uno, boludo. Si te toman, ¿no? Eso que le pasaba a mi alumno, hoy politólogo, en el arco ideológico opuesto al mío, lo amo igual. Yo amo al otro, así que amo siempre al que no piensa como yo. Y sin embargo le pasó algo, ¿viste? Fue por otro lado. Qué difícil, ¿no? Pensar, digamos, por fuera eso de los dispositivos. Eso es arte, lo que le pasó a él. Porque, y aparte está pensado desde otro lugar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Dónde está lo estupidizante del estudio? Que lo que le pasaba a él era que le gustaba estudiar. La pregunta que dejo abierta es la pregunta más pelotuda del mundo, pero la dejo abierta, es, a los que nos gusta estudiar, ¿es la escuela el lugar indicado para ello? No se la preguntan mucho porque se van a deprimir. Porque todo indica que no. Pero la escuela es el lugar donde se estudia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con el gusto? Decíamos que esta charla se llama La filosofía entre la ciencia, entre el arte y la ciencia. Y obviamente de las 3 palabras que están ahí en el título, la filosofía entre el arte y la ciencia, a mí la que más me importa, por obvias razones, es la que no aparece entre las 3 palabras importantes, que es la 4ª, que es entre. O sea, ¿con qué palabra te quedas de la frase la filosofía entre el arte y la ciencia? Con el entre. Cuando a Nietzsche le preguntaron, entre la verdad y la mentira, ¿con qué te quedas? Nietzsche dijo, me quedo con el entre. El entre. ¿Qué es ese entre? Es clave ese entre. Es clave en todo lo que hacemos. Anticipo el final de la charla. Un aula es un entre para mí. Si es un entre es quilombo. Es conflicto, es
es una situación, es una compulsa, es la imposibilidad de sustanciación y definición de los actores, hay mezcla, hibridación, hay movimiento, hay incertidumbre, un entre. Para nosotros los entres son los pasillos, los lugares entre las aulas. Yo les propongo invertir el esquema, hacer del aula un pasillo. En un pasillo no nos podemos quedar quietos. ¿Cómo estamos? Inquietos. Algo nos pasa, hay inquietud. Convertir el aula en un pasillo significa, digamos, realmente invertir cierto esquema. Hay algo en la robustez de lo cerrado del aula. El aula es también los contenidos mínimos de la materia X. El aula es también mi casa, mis dogmas, mi yo. Ese lugar cerrado, lleno de paredes, de puertas que marcan la diferencia entre lo que puede entrar y lo que no. Desarmar eso, ¿no? Yo creo que un aula es un entre. Creo que la relación entre un docente y un estudiante es un entre. Si no fuera un entre, significa que el docente es docente, el alumno es alumno, cada uno tiene derechos y prerrogativas. Minga. O sea, desarmemos, subvirtamos, replanteemos las versiones dominantes acerca de los lugares que tiene que ocupar cada uno. Tal vez el problema está en esos lugares históricamente enquistados. El problema está en lo enquistado. El amor es un entre. No soy yo con vos. Es entre vos y yo el amor. Es otra cosa. El entre nos va armando y desarmando. Quiero, para entender esta idea, empezar por otro lado, que es un texto de Baudelaire, Charles Baudelaire, poeta francés del siglo XIX. Es un poema en prosa. Baudelaire, saben que es conocido como el que inicia la poesía maldita, una de las poesías para mí más bellas, estremecedoras e inactuales en el sentido de contemporáneas por extemporáneas, que uno las lee y dice, no puedo creer, está hablando de hoy. Tiene muchos, ese libro que se llama El Spleen de París o Poemas en prosa, se los hiper recomiendo. Para deprimirse, básicamente, ¿no? Para leer. Y hay un texto que se llama, voy a hablar de uno que se llama La moneda falsa, pero antes me acordé de otro que se llama Los ojos de los pobres, para entender a lo que voy, que está analizado en un texto muy famoso de los años 90, que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman. Los ojos de los pobres, poema en prosa, una página, cuenta la historia de una pareja que están en un café de París, tomando un café, comiendo galletitas, agarrados de la mano, y él está diciendo y pensando todo lo que ama a su novia y todo el plan hacia el futuro que tiene de casarse con ella. Y cuando están ahí tomando un té chino, ponele, no sé, escuchan en la ventana y miran por la ventana de vidrio hermosa, vidrio de, no sé, Hong Kong. Todo era lujo. Miran y ven una familia de pobres, dice Baudelaire, muy irónico, muy duro, ¿no? Y como que los ojos de los pobres, porque el pibe que describe dice, eran tan pobres que tenían más ojos que cuerpo. Todo es tremenda la descripción que hace. Y como que lo único que miraban era la galletita, ¿no? Digo esto porque esto es 1860. Leen eso y dicen, boludo. Leen el banquete de Platón y dicen, boludo. O sea, lo que tiene la filosofía, la literatura, es eso, es su carácter intempestivo, ¿no? Es como que
está siempre fuera de tiempo y en todos los tiempos. ¿Cómo puede ser tan actual? Los ojos de los pobres. El pibe está con la novia así y empieza a decir, bueno, pero nosotros nos vamos a casar porque nuestro proyecto en común amoroso es un proyecto político y vamos a terminar con la pobreza en el mundo para que todo mientras se manchaba la galletita y tomaba el café y el otro estaba afuera, ¿no? Y con vos de acá hasta el fin de los mundos para terminar con la pobreza en el planeta. Y en eso se para la chica y grita, lo traduzco a la Argentina, porque y grita y dice, mozo, ¿me puedes sacar a estos negros de mierda que me están molestando? Y él se queda con la mano de la novia y dice, me parece que vos no sos la mujer de mi vida, le dice. Tremendo el poema, es un poema de 20 renglones, ¿no? Y uno dice, wow, soy todos esos personajes, ¿no? Paso por todos esos estados. La moneda falsa, otro, peor es este. Dos amigos salen de un fumadero, de un lugar donde iban a fumar, y empiezan a caminar, y entonces se les cruza un linchera, un pobre. Y entonces él le da una moneda. Y el amigo mira así, mete la mano y le da una moneda como si les dijera $100. O sea, lo que nunca uno daría. Lo que nunca uno daría. Ese es lo que marca Baudelaire ahí. Nadie daría $100. Así, tuc. Y entonces, una moneda como de ese valor. No sabemos si es dólar turista, dólar Qatar, dólar... No importa. Ponele una sumatoria de todos. Y entonces, él se queda y dice, boludo, no puedo creer. No puedo creer todo lo que le diste. Sos un grosso. Mirá que yo soy generoso y siempre le doy a la gente que necesita, pero la verdad me sorprendés porque además sé que sos un hijo de puta, digamos. Entonces, me cuesta ver este grado de generosidad. Y el amigo lo mira así y le dice, tranca, era una moneda falsa. Tremendo. Yo lo leí 1000 veces. Cada vez que lo leo y llega a esa parte, me agarra una indignación. Y él se mete para adentro y dice, claro, se la dio porque era una moneda falsa. Pero, ¿y si el pobre agarra esos $100 y aunque sean falsos, logra que alguien se los agarre? Y entonces consigue comprar no sé qué, que se vuelva una inversión primaria para cambiar su vida. Y si el tipo salva su vida gracias a esos $100 falsos, la intención de mi amigo era chota, pero las consecuencias son buenas. Y si no, y si va preso, o sea, empieza como a darle vuelta al esquema y termina, son poemas que, digamos, como en El ojo de los pobres, los ojos de los pobres no tienen un final, son poemas, ¿no? Lo que pasa es que están escritos en prosa, entonces confunden, uno busca un final, ¿no? Como en la prosa. Cuestiones que la reflexión del que relata finalmente lo ve al amigo con una sonrisa socarrona y dice, lo odio, pero yo sé lo que odio, dice, yo odio que quiso pasar como un tipo bueno haciendo negocio. Dice, no puedes entrar, me encanta esta frase, dice, no puedes entrar al cielo por medio de la economía. ¿Querés entrar al cielo, hermano? Entrar al cielo es perder, es dar, no es hacer negocio. Porque lo que más, termina diciendo, lo que más detesté de él es la inepcia de su cálculo, el cálculo, ¿no? Interesante, Derrida
que es como un novio que tengo, digamos, porque estoy más con él que con gente, o sea, nada. Y no estoy con él porque murió en el 2004, estoy con sus textos, que es el amor más copado, el amor con alguien que está muerto. Porque, miren, no hay reclamos, ni demandas, ni... No me llamaste hoy, y no, mira. Pero no me llamaste, pero nada, agarré un texto de él, o sea, me manda señales, todo el tiempo me manda señales. Mi último psicoanalista me decía, el gran problema de tu vida, Darío, es que vos haces hermenéutica hasta de un pedo. La gente no hace señales, hace cosas, no leas señales de más. Y yo leí lo que él me dijo como una señal. Con lo cual fue mi última sesión. Derrida hace la gran Derrida, agarra el poema de Baudelaire y escribe 300 páginas alrededor de ese poema. Porque no puede creer lo que acaba de leer, como nos pasó recién a nosotros. Se llama Dar el tiempo, el libro. No leímos a Derrida. ¿Alguien quiere leer a Derrida? ¿Da ese libro como para empezar a leer a Derrida? Sí. ¿Van a entender todo? No. ¿Hay que entender todo de un libro de filosofía? Pobre el que termina, sí terminan alguna vez un libro de filosofía y dicen, entendí todo. O sea, se están mintiendo claramente, ¿no? Derrida escribe, no es un pedagogo. Entonces está bueno recorrerlo. Este texto es hermosísimo, Dar el tiempo. Derrida dice muchas cosas sobre la moneda falsa, pero dice algo que me van a entender. Dice, no jodamos, toda moneda es falsa. O sea, ¿de qué hablamos? ¿Que hay monedas legales, monedas ilegales? Cuando hablamos de monedas legales e ilegales estamos legitimando un tipo de sociedad, la conocen, se llama capitalismo, que entre otras cosas supone o le otorga un valor al dinero y a la moneda como si fuese un valor real. Toda moneda es falsa. La moneda auténtica y la moneda falsa, en el fondo, funcione una o funcione la otra, ambas están en el mismo lugar, que es dar por supuesto un tipo de sociedad donde, por ejemplo, hay dos boludos que salen de un fumadero y hay un pobre que pide para comer. Digo, la falsedad está en otro lado. Y él titula el capítulo donde explica esto, La moneda falsa, y dice Derrida, este texto que ustedes están leyendo es una moneda falsa. Porque es un texto que lo que busca es provocar algo, no importa. ¿Por qué lo escribí? ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Lo siento en serio? ¿Lo pienso de verdad? De alguna manera lo que se suscitan son consecuencias. Lo digo de otro modo, no se asusten. Esta charla es una moneda falsa. ¿Esto que estoy diciendo, lo siento en serio o estoy pensando en este momento en que voy a almorzar dentro de 45 minutos? Adivinen. Espárragos que compré ayer. Y me enseñaron una receta buenísima con ajo y cebolla. Ahora, ¿importa? Lo digo peor, dar una clase es una moneda falsa. ¿Qué hago cuando entro al aula? ¿Qué hago? ¿Transparento? O sea, yo durante muchos, les voy a contar esta posta, durante muchos años conté esta historia en mis clases. Es la historia de Juan Quiñones. ¿Saben quién fue Juan Quiñones? No, ¿no? Juan Quiñones fue el esclavo negro que murió a 3 cuadras del Cabildo el 25 de mayo de 1810. Cuando le preguntamos a nuestros alumnos qué pasó el 25 de mayo de 1810,
decimos la Revolución de Mayo. No decimos lo mataron a Juan Quiñones a latigazos por haber robado comida a 3 cuadras del Cabildo. ¿Por qué? Porque nos chupa un huevo la historia de Juan Quiñones, porque es negro, porque murió, porque no cambió la historia argentina, porque hay una historia oculta que es la historia de los derrotados, porque el esclavo es el derrotado y su historia nunca es contada más que en términos heroicos. Pero tenía 7 hijos, Juan Quiñones. Y robó comida, que es básicamente la moneda falsa, ¿no? Digamos. ¿Por qué no va a comer? Necesitaba darle de comer a sus hijos. Eso pasó el 25 de mayo de 1810. Eso pasó. ¿Alguien lo sabe? ¿Importa? Bueno, la historia de Juan Quiñones es falsa. No es real. La inventé. Es una moneda falsa. La trabajé. Qué malo que estuve, ¿no? La trabajé. Igual se los dije rápido. Hay veces que lo digo al final de la charla, que es peor. La trabajé 20 años. Es muy pedagógica. Todo el mundo sale de ahí entendiendo el concepto benjaminiano de que la historia es la historia de los vencedores. Y es clarísima. Es un recurso, ¿no?, pedagógico que tiene una puesta en escena, básicamente. Digo, lo peor que puedo hacer, o no lo sé, se los dejo para que lo piensen, es no decir que es una historia falsa. Alguna vez no lo dije, yo qué sé. ¿Hay alguien por ahí en el mundo creyendo que la historia de Juan Quiñones es verdadera? Sí, yo qué sé. Pensamos tantas cosas nosotros sobre, ¿no? Como si la verdad realmente tuviese una contundencia, un aplomo y una garantía, que la mitad de las cosas en las que creemos van mutando. Pero a lo que voy es básicamente entender, miren la vuelta que di, el concepto de entre. La moneda falsa, ¿qué es ese cuento de Baudelaire, pero con el empuje que le da Derrida y que permite hacernos todas estas reflexiones, llevarla al aula, ¿no? Yo realmente pienso que en el aula, digamos, somos los dos. O sea, yo en el aula soy el narrador, que es como una especie de creyente en el lugar prístino y, digamos, histórico del docente que está ahí, ¿no?, con todos sus valores. La axiología docente, temazo ese, ¿no?, donde hay mucha construcción propia y mucho mandato. Pero también soy el amigo, porque me mando, o sea, no hubiera hecho todo lo que hice a nivel profesional. O sea, el lunes estaba bailando con el Ballet Folclórico Nacional en Tecnópolis, explicando la cuestión animal, mientras me subieron 12 bailarines arriba. Digamos, es porque en algún punto creo que hay en el aula, en lo que queda del aula, en esta especie de experiencia post-áulica, si quieren, la posibilidad de entrar desde distintos lugares, ¿no? En ese entre que es el aula, el tema es cómo se construye la transferencia. Entonces, es una puesta en escena. Yo creo que es una puesta en escena. ¿No nos persigue el mismo objetivo que el amigo que está buscando hacer negocio con el cielo? Obvio que no, nos persigue otro objetivo, yo qué sé. Tampoco uno está tan seguro de sí mismo, ¿no? Pobre el que está demasiado seguro de sí mismo. Uno va, pero intenta algo provoca. O sea, el aula es un lugar de provocación. Por eso está más cerca para mí del arte
que de la ciencia, porque uno puede aprender un montón de data, pero lo que buscamos, por ejemplo, por lo menos en filosofía, es que lo que suceda es una conmoción, un estremecimiento. Las preguntas existenciales, que son las preguntas de la filosofía, no son preguntas que buscan información. Yo cuando me pregunto por qué me tengo que morir, no estoy buscando que aparezca un boludo y me diga te tenés que morir porque según la Biblia no sé qué, o que venga otro boludo y me diga te tenés que morir porque el ciclo orgánico de la vida supone... No estoy preguntando para buscar una respuesta. La filosofía no se hace preguntas para buscar respuestas. Por eso es una actividad estúpida. Porque no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. La pregunta no es un medio en busca de un objetivo. La pregunta tiene valor en sí misma, es una pregunta que desarma, que deconstruye, que molesta. Los problemas filosóficos no son problemas a resolver. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Los crea donde no hace falta. Lo que siempre se nos dice es, a mí me lo dicen al día de hoy, ustedes piensan demasiado, me dicen, es menos. ¿Querés vivir tranquilo? Es menos. Y tienen razón, o sea, yo preferiría, no es que elijo, o sea, ojalá pudiera convencerme de más cosas, pero es tan evidente la falla que me puede. Pero quiero volver a la pregunta, ¿por qué nos tenemos que morir? Es una pregunta que lo que está buscando, al revés, es pelearnos contra un sentido común que nos dice, de la muerte no hay que hablar, o quédate tranquilo que si te portás bien, Dios te espera en su seno, o las pelotudeces que quieran. Pero siempre, digamos, lo que hay son certezas, porque uno se inserta en un esquema de certezas previas donde todo ya está, de algún modo, escrito. Y vivir es articular esas verdades que nos circulan. La pregunta filosófica desarma eso, pone en jaque al sistema de algún modo, ¿no? Pero lo pone en jaque desde el lugar más pedorro, porque la pregunta filosófica es cómo se la visualiza, como inofensiva, como muchas veces se nos dice infantil, parecen niños. Infantil, etimología de infancia. In, privativo, fancia, fone, voz. Los que no tienen voz. Tremenda definición de infancia, ¿no? Porque hay una, vuelvo a Derrida, fonologocentrismo que supone, fonologocentrismo que supone que el sentido está articulado desde la razón y desde la voz. Pero la voz humana es la voz adultocéntrica, la voz del adulto. Adulto fonologocéntrica. Y puedo agregar 1000 prefijos más. La voz del niño es sin voz. Sin voz no significa mudo, no significa silencio. Los chicos no están en silencio. Lo previo a la voz no es el silencio, lo previo a la voz es el ruido. Hacen ruido. No hablan porque no articulan ideas. Como si articular idea es, ¿no? Como si articular ideas fuese la pelotudez que hacemos nosotros en nuestro sistema adultocéntrico como única forma de articular ideas.
El otro día participé en la presentación de un libro de una amiga, se los recomiendo mucho, se llama ¿Y vos qué pensás? Ella se llama Florencia Sichel y hace filosofía para niños, básicamente. El libro acaba de salir y charlábamos sobre esto, ¿no? Y decíamos un poco, no es tanto hacer filosofía para niños, sino que la filosofía es el intento de recuperar ese niño originario que hemos adormecido. Nietzsche, en las 3 transformaciones, el primer discurso del Zaratustra, dice que hacia dónde vamos, hacia el mundo de la utopía, de la libertad, de la emancipación, es el mundo del niño. ¿Se acuerdan? Fuimos camello, luego leones, vamos hacia el niño. ¿Por qué? Porque el niño juega, porque el niño crea. Nosotros seguimos pensando que venimos de la niñez, que la niñez está en nuestro pasado. Seguimos pensando que venimos de la animalidad, o sea, que ser humano es ir dejando atrás el animal que fuimos o que somos, el niño que fuimos. Ahí se articula el gran problema. O sea, creemos que educar es anular el niño que somos. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si educar es en realidad permitir que aflore esa niñalidad cualquiera, ¿no? Pero es eso, niñalidad o animalidad también. Como era Nietzsche dice, crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Seriedad, porque es filosofía, una pelotudez. Qué pérdida de tiempo. Amo perder el tiempo. Amo perder el tiempo. Qué actividad inútil. Amo recuperar la dimensión inútil de la existencia. Estoy podrido de hacer todo en términos de utilidad. Jugar, ¿no? ¿Quién juega en el aula? ¿Cómo vas a jugar en el aula si es un lugar para evaluar? No, pero hice un examen que parece un juego. Anda a cagar. Porque siempre es esa, ¿no? Quiero dar un ejemplo. Acerca del carácter subversivo del juego. Desde el momento en que seguimos pensando que el juego es inofensivo, es porque estamos perdiendo esa batalla. ¿Qué tiene de emancipador el juego? Primero, vamos a la palabra subversivo. Para los que hacemos deconstrucción, pensamos que el sentido común, que es lo que venimos a deconstruir, básicamente es la instauración de una versión por sobre el resto. Es una versión que se vuelve hegemónica, dominante. Esa versión se vuelve tan dominante que obstruye, ¿no? Ocluye el resto de las versiones, que pasan a estar escondidas, pasan a estar enterradas, ¿no? Invisibilizadas, enterradas, ocluidas, pasan a quedar por debajo. Por debajo, en latín se dice sub. Subversión serían esas versiones que quedaron por debajo, pero por algo quedaron por debajo. Por algo fueron dejadas de lado. Cuando decimos que el juego tiene carácter subversivo, significa que el juego permite recuperar otra versión de las cosas. Eso. Versiones que fueron a parar ¿a qué lugar? Al de la ignorancia, la imperfección, pero también lo patológico, ¿no? Porque lo que no es versión dominante, la última gran, ¿no? Exclusión es colocarlas en el lugar de lo enfermo. La sanidad
Hoy, la salud hoy se ha vuelto, más después de la pandemia, el valor hegemónico. ¿Qué esto implica? ¿Qué es un valor hegemónico? ¿Que está mal la salud? No, que está mal que haya una forma de pensar la salud como si fuese la que catapulta el criterio correcto, cuando no hay nada más amorfo, por suerte, que el mundo de la salud en la que estamos todo el tiempo tanteando. Nietzsche, que es como otro novio que tengo, decía que eran novios con Derrida entre ellos, así que todo bien. Pero decía que hay un texto que decía que no hay salud sino saludes. Él tiene todo un desarrollo muy, bueno, un enfermo, ¿no? Nietzsche, obvio. Sale como a disputar fuerte el tema de la salud. Hablando del juego, les quiero contar un ejemplo que siempre cuento porque me pasó hace años. Mi hijo menor, que ahora tiene 11, pero en ese momento tenía 3, 4 años, me cruzó un día mientras yo estaba cocinando una sopa con una cuchara de madera que amo, que todavía la tengo. Estaba con la cuchara, la cuido así, medio obse, y entonces llega mi hijo y me dice, papá, ¿me das? Le digo, ¿qué querés? Y me pide la cuchara para jugar. Yo le doy respuesta típica adultocéntrica, que es, tenés un montón de juguetes en tu cuarto, no rompas las pelotas, andá a jugar con los juguetes. Peor, le dije, tenés el cuarto repleto de juguetes, que es no haber entendido la estructura elemental del deseo. O sea, tengo el cuarto repleto de juguetes, ¿qué quiero? Lo que no tengo. O sea, salgo del cuarto. Vos, papá, sos un pelotudo que me llenás el cuarto de juguetes. Entonces, estoy ahí y le doy la cuchara con bronca, ¿no? Y mi hijo agarra la cuchara y al toque empieza a hacerme como una espada, ¿no? Empieza a ta, 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 ta. Le digo, dame la cuchara. Pará, y hace tuc y se la pone así en la boca y empieza a cantar. Un micrófono, ¿no? Primero espada, después micrófono. Le digo, dame la cuchara y me hace pim, 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 pim. Harry Potter. O sea, en 30 segundos, la cuchara en la mano lúdica de mi hijo fue varita mágica, espada y micrófono. Mi hijo emancipó a la cuchara de la unilinealidad ontológica en la que estaba sumida. Pobre nosotros, los adultos, para quienes una cuchara es solo una cuchara. El juego lo que hizo fue desplegar esas versiones ocultas, como decíamos antes. Una pelotudez lo que les acabo de contar. Saquen cuchara y pongamos palabras que hoy están de moda. Libertad, por ejemplo. ¿De verdad la libertad es eso que solamente nos dicen que es la libertad? O sea, cualquier manual de ciencias sociales define la libertad como mínimo de 8 o 9 maneras distintas. Pero hay una que se volvió dominante. Propiedad, justicia, pero también belleza, también salud, también alimentación. Me parece que ahí hay otra posibilidad. Y yo creo realmente que ese juego que tiene que ver, eso es deconstruir. Deconstruir no es destruir, deconstruir es desarmar las formas instituidas para desplegar todas las otras versiones posibles y sobre todo ver por qué la instituida triunfó, por qué se impuso, por qué la cuchara es cuchara, es un pedazo de madera, por qué la libertad es solo libertad individual de mercado. Si venimos de una tradición que entiende la libertad como liberación, como liberarse de dependencias, de vínculos opresivos. Pero eso es jugar. Entonces, ese entre, que es el aula,
me parece clave recuperar esa dimensión del juego que tiene que ver con el arte en un sentido amplio, ¿no? Cuando digo que la filosofía está entre la ciencia y el arte, no desmerezco la parte científica. Lo que me parece es que hay que poder todo ese aspecto más tradicional, ponerlo a dialogar con otro aspecto que tiene que ver con la conmoción, con la emoción, que tiene que ver con la posibilidad de que nos pase algo, de la reerotización del aula de la que hablábamos. Más, después podemos discutir, pero más en disciplinas como la filosofía, la psicología, ¿no? La educación, materias, digamos, donde obviamente uno podría decir, y sé que voy a meter la pata con esto, bueno, lengua, uno podría decir, bueno, matemática, ¿cómo? Bueno, diría mucho más en esas disciplinas, si quieren, más duras, la posibilidad de ver de qué manera pueden darle espacio a la conmoción. Uno dice, contás la historia de Juan Quiñones y me conmuevo. Ahora, ¿cómo me conmuevo con una ecuación? No sé. Pero no es por ahí. Te conmoves seguramente de otras maneras, ¿no? Te conmoves dándote cuenta, como hizo Sócrates una vez con el esclavo, ¿no? Que el esclavo dice, no sé nada, no sé lo que es un número, y Sócrates termina guiándolo mayéuticamente a que el esclavo demuestre el teorema de Tales, sin ningún conocimiento previo. Digo, probablemente no te conmoves con una ecuación, pero te conmoves viendo que a lo largo de distintas clases afianzás una capacidad lógico-matemática de resolver problemas que decís, wow, ¿qué me pasó? Yo me volvía loco cada vez que resolvía un teorema, era como la felicidad, ¿no? Digo, cada uno por ahí en su ámbito, viendo cómo dotar a la enseñanza no solo del aspecto científico, sino también convertirlo en una obra de arte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar espacio a que hagan algunas preguntas o comentarios los estudiantes y docentes aquí presentes. ¿Alguien? Ahí. Hola, me llamo Fernando, tengo 75 años y el papá de una alumna de acá. Admirador tuyo, Darío. Vos me hablaste de tu novio, Nietzsche. ¿Quién era tu marido? ¿Platón? ¿Quién era mi marido? Sí, Platón, en ese caso. Dios. Es buena también. Sí, sí. Pero porque me crié en un colegio religioso. Entonces, yo creo que de alguna manera mi llegada a la filosofía tiene que ver con ir como, digamos, divorciándome, ¿no? O sea, que preguntas, entonces, pero le agradezco igual a la religión porque de chiquito, como tenía 6, 7, 8 años y todo el tiempo eran las historias bíblicas, ¿viste? Pero me hacían mucho ruido. Entonces como que increíblemente me habilitó como un espacio para la pregunta. Entonces, obviamente estoy en las antípodas de un pensamiento dogmático. No en las antípodas de la religiosidad, que adoro, ¿no? Pero también tengo agradecimiento a que de algún modo me introdujo en esto. Así que, por ahí. Te hago una más y otra. Acá en este libro que traje para que me firmes, es enloquecedor esto de ¿para qué sirve la filosofía? Cuando vas en el colectivo preguntándote todos los porqués de toda la gente que te rodea, es tremendo cómo te abre la cabeza.
Y yo le decía eso a mi hija. Yo este libro lo leí creo que 3 veces ya, ¿no? Y cada día es como vos decís. Te da ganas de no leerlo más, pero te abre tanto el mate, no sé, de la gente que lo leyó. Y después otra cosa extraordinaria, cuando te referís a Platón, ¿no? Platón, a veces multimillonario, de familia, extraordinario. El tipo concluye que lo más importante era tener la elocuencia de lo que él sabía, pero la dialéctica de poder transmitirlo, de poder decirlo para que todos los que estaban escuchándolo lo entiendan. ¿Y cómo lo tenés que decir? Tenés que ser, primero saber de lo que hablas. Primero es fundamental, conocerlo como vos lo conocés. Y después poder transmitirlo. Y no todo el mundo. Y si no, fijate en los ejemplos. Yo creo... Gracias por las preguntas. Es clave lo que decís. Yo creo que para transmitir y darle lugar a la capacidad creativa, vamos a llamarla así, de repensar permanentemente los modos de transmisión, hay que tener los contenidos bien seguros, ¿no? O sea, por eso digo que muchas veces los docentes, también los divulgadores, ¿no? Yo soy las dos cosas, divulgo ante un público más amplio, pero también soy docente, pero poner en el peor caso, en el de la divulgación más masiva, digamos, si no tenés los contenidos no fijos como momificados, sino aprendidos, si no sabes de lo que vas a hablar, no te sale. O sea, al revés, tenés que estar muy seguro de los contenidos para poder animarte después a hacer pavadas, ¿no? Bueno. ¿Quién más? Ya está, muchas. Habla el resto. No, a él le digo, a él. Gracias. Hola, Darío. Yo quería, no sé, sabiendo tu rol docente y tu experiencia, no sé si que nos des un consejo, y menos como se dice hoy en día, tal vez un tip o un approach, pero sí cómo abordás vos el tema de la evaluación, sobre todo a nivel medio. Algo dijiste del juego y la evaluación, sí, pero nada, o al menos una experiencia, una moneda falsa que nos puedas tirar para ver cómo... Porque es lo más preocupante, ¿no? Eso, que no sea, como decías, un dispositivo de control y que mate la diversión y el erotismo. No sé, algo que puedas darnos. Me cagaste. Ahí no sé. Porque es un problema estructural, porque todavía, y olvídate que estamos acá, digamos, pero todavía, posta, lo exagero igual, pero la escuela es una excusa para evaluar. Entonces, hay una deconstrucción más intensiva ahí, que tiene que ver con pensar de otro modo. Yo pasé por todas, mirá. Hay experiencias, viste que el gran monstruo para la educación formal es la no formal, que es como, viste, lo liminar, el límite de ¿qué es eso? Educación no formal, que metés todo ahí. Pero hay algo de la educación no formal que tiene que ver con que justamente no hay evaluación. Y entonces no hay evaluación y sin embargo te dan bola. O sea, yo me acuerdo las primeras clases, me meto en un tema rapidísimo, las primeras clases por Zoom, cuando empezó la pandemia, que no había evaluación y que las clases se daban todavía, ¿no? Y la gente iba y escuchaba, y vos decís, pero si no hay una obligación de evaluar, duró poco, ¿no? Pero para mí hay algo por ahí, digamos, lo otro de la evaluación, o sea, si no evaluás, ¿para qué das clase? Para lo que das clase, digamos, que es lo vocacional, que es lo que decía él, transmitir, digamos, transformar. Ahora, ¿cómo institucionalizar eso? Tal vez la paradoja es que la institucionalización del deseo lo mata. Entonces está siempre está siempre en la frontera. Yo siempre me manejé en la frontera. Me fue bien o mal. ¿Qué es en la frontera? No me tomé en serio la evaluación. Entonces tuve años donde, bueno, nada, vengan a clase, digamos. Y después ponía
notas, yo qué sé. Tampoco, o sea, no lo digo orgulloso, tampoco me funcionó, ¿viste? Después me puse reortiva, me acuerdo. No me olvido más, pero un chico que, en el CBC me pasó eso, un chico que o sea, tuve, ponele 8, 10 clases miércoles y sábados de 7 a 9 de la mañana. Una locura. Y era un divino, se sentaba atrás, me la remaba. O sea, yo daba la clase y él participaba, no sé qué, pum, pa, pa. Capo, ¿eh? Pero era el alumno que yo quería tener. Evaluación, primer parcial. Lo caso con un copiándose. Y fue la única vez en mi vida que casé a alguien copiándose y lo aplacé. Y me acuerdo que el amigo venía y me decía, pero el chabón es copado. Yo decía, boludo, pero se estaba copiando. Me dice, todos se copian. La moneda falsa, ¿no? Y mira, me lo acuerdo. Pasaron 25 años. Me traumé. No vino más. Le puso un 1, no vino más. Dejó. Ponele que dejó la facultad. Ponele, ¿no? Esos errores, boludo. Pero me pasó. Nunca más, ¿no? Pero no sé qué decirte. O sea, no hay una... Lo que sí sé, con esto de la filosofía no resuelve problemas y no los crea, no hay una forma de evaluar pertinente para el deseo de construir un pensamiento crítico. No la veo. Sí, lo que haces es articular la heterogeneidad esquizofrénica que nos constituye como docentes en lo que somos. Entonces, así como por un lado buscas erotizar, por otro lado buscas que haya una serie de contenidos que estén presentes, que sepa escribir, que pueda desarrollar una idea y evaluás. Tal vez una salida es la no totalización, o sea, que no se vuelva la evaluación el único objetivo de que vos estés ahí. Entonces, esa forma de destotalizar y generar una fragmentación. ¿Qué estoy haciendo ahí? Evalúo, pero también genero deseo, pero también transfiero, pero también, digo, ese pero también, ¿no? Hace que entonces, es eso, yo qué sé, del mismo modo, la clase la tenés que dar de 8 a 9:40. ¿Por qué? O sea, las clases que yo terminé sonó el timbre, pero estamos en la mitad de la discusión. Es como cuando se termina el turno en un telo. Sí, pero señor, recién empezamos. Entonces vale más como el horario que lo que está sucediendo ahí. Pero es indigno que en el medio de una clase donde el aula está, digamos, volcada a la discusión de un concepto, se termine porque suena la campana. Nosotros queremos exactamente lo contrario de la educación, a eso. ¿Y qué haces? Tenés al profesor que sigue, borrame el pizarrón. Me peleé años con uno que lo único que quería era que le borrara el pizarrón. Nada, eso. Hola Darío, ¿cómo estás? Quería primero hacerte un comentario de que te agradezco por todo el material que producís. Las cosas que haces facilitan muchas veces ciertos abordajes y es algo que me parece que en el trabajo docente es muy valioso. Y quería preguntarte, porque también las jornadas departamentales tienen que ver con esta idea de que existe una cierta persecución a partir de ciertas consignas del gobierno de la ciudad, sobre todo hacia el rol docente. ¿Qué opinabas sobre esto? Lo que se viene, digamos, lo que venimos diciendo desde hace rato, ya desde hace muchos años, que tiene que ver con cómo se construyen prototipos en una sociedad del disciplinamiento que son absolutamente funcionales, cual chivo expiatorios, a la, digamos, voluntad de instalar un modelo social, ¿no? Entonces,
sobre todo el docente, en la medida en que, digamos, se posicione y resguarde su rol de promover el pensamiento crítico, va a ser el blanco perfecto para todos los cuestionamientos posibles. Hay ahí, schmittianamente te diría, hay la construcción de un enemigo público donde el docente ocupa uno de esos roles fundamentales, como lo ocupa el sindicalista, como digamos, y esto más allá de que haya docentes buenos o malos, sindicalistas buenos o malos, ¿no? Son figuras que de algún modo restan para un modelo de país que gran parte de la sociedad sigue sosteniendo y donde obviamente esta forma que tenemos de pensar la educación no es funcional. Entonces, eso obviamente genera una disputa y creo que lo peor para nosotros es que, digamos, el sentido común acompaña, ¿no? Eso es como una especie de contienda discursiva que venimos perdiendo, ¿no? Porque se sigue pensando la educación en términos acumulativos, se sigue pensando en términos productivos. Lo que está mal, me parece mal en el sentido de no flagelarnos, que digamos, es parte como de una estructura social que funciona integralmente, ¿no? Digo, pensar, por decirlo así, si el mundo gira a la derecha, pensar que hay una institución que va a poder, digamos, no entrar en esa vorágine no tiene mucha lógica, ¿no? Nada, pasa lo mismo con todas las instituciones. Me parece que ahí hay un tema, salió algo en la charla, la paradoja o la tensión entre la institución y el deseo, ¿no? Pero sí te entiendo en esto, parecería como es tanta la afrenta que uno tiene que vivir y tanto, digamos, el cuestionamiento público que parecería que revisarse a sí mismo es casi una muestra de debilidad. A veces me pasa eso. Me dice, ¿por qué cuestionás tanto a la escuela cuando en realidad del otro lado la quieren derribar a la escuela? Entonces como que le das lugar. Para mí es exactamente al revés. Digo, lo que más nos fortalece es no perder justamente nuestra capacidad crítica, ¿no? A veces uno en esas disputas se posiciona y defiende lo indefendible. O sea, yo no voy a defender una escuela que no funciona. O sea, al revés, lo que busco es que la escuela funcione bajo un modelo en el que creo y poder en todo caso debatir el sentido común, que es lo más importante. Pero es lo más difícil. Bueno, hola, ¿cómo estás? Además de agradecer, quería consultar. En base al juego, teniendo en cuenta el carácter subversivo que venís a traer y también la idea de la filosofía entre el arte y las ciencias, tengo dos preguntas. Una, si el juego podría ser considerado también este entre que venís a plantear. Y la otra, alguna capaz sugerencia o respuesta posible a la pregunta que te venía trayendo tu hijo. ¿Me prestás una cuchara en base a la invitación al juego? Yo creo que, digamos, creo que no es que haya una respuesta, porque te diría, invirtiendo el esquema de la escena con mi hijo, lo que mi hijo me enseñó, es hacerle esa pregunta a la mayoría de las categorías que me rodean. O sea, después de esa escena, salí yo a pedirle cucharas a todo el mundo, como, ¿no? Parece que más por ahí, como que dije, mira, esta forma de jugar es una forma que podemos como recuperar y transportar para nuestra adultez, y convertirla casi en una práctica filosófica en nuestra deconstrucción de los conceptos. Parece que es un poco por ahí, ¿no?
Cuando empecé a estudiar filosofía, una de las primeras definiciones que leí decía que la filosofía es el análisis de lo obvio. Tremenda esa definición, porque es cierto que el tipo de preguntas que se hace la filosofía parecería ser, de nuevo con el juego, con lo de mi hijo, preguntas sobre lo obvio, ¿no? Digo, preguntarte, no sé, preguntarte por qué las cosas son como son. El tipo de pregunta que se hace la filosofía parece ser una pregunta al pedo, ¿no? Obvia por inocua, ¿no? ¿Para qué te preguntás lo que no tiene sentido, ¿no? Yo puedo estar horas preguntándome por el ser del vaso, por qué hay vasos, por qué hay recipientes, por qué las cosas tienen formas tan distintas que necesitamos que unas entonces contengan a otras, por qué el vidrio, por qué es transparente. O sea, puedo estar horas alrededor de eso. Y cualquier persona normal, sana, me diría, Darío, cortala, o sea, servite agua en el vaso y tomá. El vaso sirve para tomar. Por eso mi primer libro, que se llama ¿Para qué sirve la filosofía?, juega mucho con el verbo servir, que es, digamos, ¿por qué se nos dice que la filosofía no sirve para nada? Básicamente porque cuestiona que el servir sea la única forma de relacionarnos con las cosas. Y nos preguntamos, digamos, lo que sirve, para qué sirve y para quién sirve. A veces nos olvidamos de ese para quién. La palabra obvio en latín significa, el ob es un prefijo de enfrente, ¿no? Lo que está enfrente. Y vía, de ahí viene obvio, es camino. El camino que tengo tan enfrente, eso es obvio, el camino que tengo enfrente, lo tengo tan enfrente que no veo, con eso voy a tu primera pregunta, que no veo las otras versiones, no veo los otros caminos. Caminos hay muchos para salir de acá, por ejemplo. Yo preguntara, ¿cómo salimos de acá? ¿Cuál es el camino para salir de acá? Facilísimo. Ahí está la puerta, salimos por acá. Algunos dirán, salimos por allá y damos la vuelta. Es muy obvio. La vía, el camino que tengo enfrente es muy obvio. Si yo lo trajera a ese hijo, ahora ya está curtido igual, pero con sus 3, 4 añitos, y le diría, Teo se llama, Teo, ¿cómo saldrías por acá, de acá? Mi hijo, pero yo te digo lo que hubiera hecho a los 3 años, hubiera empezado a recorrer las filas de asientos así, de manera horizontal. Le hubiera a cada uno tocado la espalda, rompebolas, ¿no? Tipo, pum, 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 pum. Hubiera cantado, pum, 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 pum. Hubiera dado, todo hubiera pasado por todas las sillas. Todas las sillas. Eso es clave. Hay otros caminos posibles. Yo no pregunté cuál es el camino más rápido para salir. Yo pregunté cómo salimos de acá. Pero a nadie se le ocurrió no salir corriendo. ¿Por qué? Porque está instalado el valor de la velocidad, la productividad, la utilidad. Ya estamos pensando en irnos. Ese es el esquema. Lo obvio te instala una lógica. Voy al aula, ¿qué hago? Tomo lista. ¿Qué más? Doy clase. ¿Qué más? Evalúo. Lo obvio, digo, pero hay otros caminos que están realmente muy escondidos, tan escondidos. Es el mejor modo de dominación, no es anular lo otro, es esconderlo. ¿Cómo lo escondes? En el peor lugar, lo volvés como inútil, estúpido, enfermo, loquito, ¿viste? La patologización funciona bárbara. Y más en lugares tan difíciles, tan delicados como un aula, ¿no? Como un hospital. Bueno, no sé si te ayude mucho, pero... Bueno, muchas gracias, gracias a todos.